investigador y un hombre que ha concentrado muchas energías en algo que compete a todos, es la relativa a la seguridad social. Es una ley del 2001, ya tiene 24 años, y hay muchas cosas que corregir. Matías Bosch, repito, ha centrado mucho de su tiempo, de los últimos años, a estudiar la seguridad social y a sugerir cambios, a poner puntos sobre IES en este asunto. Y vamos a tratar este tema ahora que SENASA está en el candelero, que es la estatal. Buenos días, Matías Bosch, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, me entregas un trabajo que dice quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana, un análisis exploratorio para el debate de políticas. Quisiera, a la luz de esto, si nos puede explicar, grosso modo, este documento, para ir a meternos en las ARS, a propósito el tema SENASA, que es un asunto importante porque tiene, creo que son 72 del mercado. Este documento, ¿quiénes quedan en el negocio de la seguridad social en República Dominicana, Matías Bosch? Sí. Este tema es crucial porque para discutir cómo se vive hoy en República Dominicana, cuáles son las condiciones de vida en la República Dominicana y cuáles son las condiciones de vida de la mayoría en esta y en toda sociedad, que es la clase trabajadora, es decir, quienes viven de un salario. Inclusive aquellos que son micro, pequeños empresarios y empresarias, que son la mayoría del país, que viven del trabajo diario y de lo que logran levantar cada día. Hay que comprender, hay que entender la injusticia en la distribución de la riqueza y la desprotección absolutamente que la gente padece en sus derechos fundamentales. Eso se verifica, yo te diría, podríamos hablar de muchas cosas, pero en tres cosas fundamentales. Se verifica en que el país, la economía crece y crece y crece, y cada vez más, lo hemos estudiado en un documento del mes pasado, el mes de junio, cada vez la clase trabajadora tiene menos participación en cómo se parte el bizcocho de la economía cada año. Para que tengas una idea, la masa salarial hoy en República Dominicana ha bajado de ser el 30%, que ya es muy poco, a ser alrededor del 25%. ¿Cómo es eso? La masa salarial. La masa salarial, es decir, la cantidad de empleados. No. Significa que el PIB crece y la parte que de ese PIB se traduce en los salarios de la población es cada vez más pequeña. Es decir, cada vez un grupo minoritario acumula más de esa riqueza que solo crece y crece y crece. Otra forma que se puede ver es cómo se recaudan los impuestos y se financian las cosas que todos admiramos en los países desarrollados. ¿Es que falta dinero en República Dominicana? No. Es que casi el 70% de los impuestos recae sobre esa misma clase trabajadora mal pagada. Y entonces se recauda poco, se exonera a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales de tributos que deberían pagar. Mira ahora cómo el sector de las zonas francas gritó porque quiere seguir con exoneraciones. Y entonces eso hace servicios precarizados. Y otra parte es que tú dices, bueno, otra cosa que admiramos de afuera, así como hay buenas calles, seguridad, y no se va la luz, hay agua potable, y eso se necesitan impuestos y un Estado eficiente que lo invierta en calidad de vida. Algo que admiramos es que la gente tiene un buen sistema de salud y una seguridad social. ¿Y por qué en República Dominicana la gente sufre tanto? Y todos los días tú entras a Instagram y a TikTok y en Facebook, por decir, y todos los días tú ves gente recaudando, haciendo un SAN y pidiendo dinero para un tratamiento médico para el cual no tiene. Y tú dices, pero ¿y cómo es posible? Bueno, porque pasa exactamente lo mismo. Se creó una ley en el 2001. Tú tienes a prácticamente el 100% de la población en el seguro familiar de salud. Tú tienes a una gran parte de la clase trabajadora cotizando en las AFP, pero los derechos de la gente no existen. Las ARS y las AFP ganando dinero y la gente
sufriendo, enfermándose, muriéndose, cayendo en la pobreza, sin ninguna garantía ni ninguna certeza. Ahora, las que tienen toda la garantía y toda la certeza son las administradoras, la de fondos de pensiones y la de riesgos de salud. Y eso tiene unos dueños, y eso es lo que hemos examinado en este documento para el caso de las AFP. ¿Por qué esta ley no puede ser? Las AFP son los fondos de pensiones. Claro, ¿por qué se llama seguridad social, pero no puede ser seguridad social? Porque cuando tú ves las AFP, ¿quiénes son los dueños de la AFP? No son entidades de beneficencia social ni de protección social. Son los grandes grupos financieros del país que están administrando ya 1.2 millón de millones de pesos. ¿Sí? Que la gran parte lo usan para financiar deuda pública, es decir, usan nuestro dinero para financiar a un Estado deficitario porque el mismo gran empresariado paga pocos impuestos. Y al final esos intereses los pagamos nosotros mismos porque lo que el Estado le paga por esa deuda es de nosotros mismos. Y la otra parte de la cartera la invierte en sus propios intereses en negocios. Para la gente, la pensión, quienes tendrán acceso a pensión, que es una ínfima minoría, tendrán una pensión de miseria. Lo dicen todos los estudios, incluyendo los más recientes, hasta lo que ellos mismos pagan. Así no se inició el Social Security o la seguridad alemana. ¿No fue bajo ese modelo? Bajo un modelo solidario en que los más jóvenes cotizan para los menos jóvenes y los que más tienen ayudan a los que menos tienen. Aquí no. Aquí pero aquí ya vamos para 30 años donde la clase trabajadora cotiza, la clase trabajadora incluyendo ese 98% que son micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias de este país. Es decir, quienes trabajan en este país cotizan para que los 10 grupos que manejan las principales AFP y ARS se les transfiera y manejen un caudal de riqueza impresionante y a la gente le den boronas mientras ellos administran una cantidad. Pero para administrar esa cantidad de dinero y obtener esa ganancia, ahí está la cuestión clave. ¿Por qué la gente sufre? Matías, deja terminar esta idea. Pero termina esta idea. La gente tiene que sufrir porque la única manera de que obtengan ganancias, que es su finalidad, porque son grupos empresariales financieros, es que la gente no tenga coberturas ni seguridad. Es decir, es que en el seguro familiar de salud tú oigas el constante, no te cubre, no te cubre, no te cubre. No es posible que ellos ganen dinero, porque es un negocio en el fondo. No es posible que ellos ganen dinero y que se pueda dar un servicio eficiente. No, porque... Como un negocio capitalista, como tradicional. No, porque ellos no producen bienes ni servicios. Ellos ganan del dinero que dejan de cubrirle en pensiones y en cobertura médica a las personas. De ahí sale su ganancia. Y por lo tanto, como es un sistema con dueños privados cuya ganancia depende de administrar este dinero, dicho no peyorativamente, sino con un término certero, de forma parasitaria, improductiva e ineficiente. ¿Sí? Matías. Termino. Como son dueños, ellos mismos se van a ocupar de que esta ley nunca cambie. Es decir, si los 4 grupos principales que manejan los fondos de pensiones están manejando 1.2 millón de millones, tú no vas a dejar que ese negocio te lo quiten nunca. Si tú manejas 500 mil millones de pesos en seguros de salud, tú no vas a dejar que ese negocio te lo quiten. Hay un anuncio de Raymond y Miguel, los dos comediantes. Sí, de 2022. Que dice, de cada 1,000 pesos que se cotiza, 700 son del empresario y 300 son del empleado. ¿No será que los empleadores entienden que ellos son los que mayores aportan a la seguridad social? No, las AFP no dicen eso. Lo que las AFP dicen es que ellas producen una rentabilidad. Las AFP no producen nada. Las AFP están con una computadora recibiendo un dinero limpio, obligado, que debería ser para cotización social, artículos 60 y 61 de la Constitución. Pero no dicen derecho que fundamental. ese dinero está invertido en proyectos que van a ser rentables y que eso va en beneficio también de los cotizantes. Te voy a decir una cosa. Primero,
la pensión promedio por discapacidad total en este país está en los 16,000 pesos. En un país donde la canasta alimentaria, o sea, la canasta que necesita un hogar para poder no morirse de hambre, ya supera los 20,000 pesos. Y la pensión por discapacidad parcial, está en 4,000 pesos. Mientras tanto, las AFP ya le han costado a este país 113,000 millones de pesos. Es decir, tener ese negocito, cuando tú chequeas lo que se llevan en utilidades y en gastos administrativos, ya le ha costado al país 113,000 millones de pesos. Entonces, quienes deberían tener seguridad, te estoy hablando de las personas con discapacidad, que no pueden seguir generando un ingreso, son lanzados a la indigencia, y quienes administran el dinero con una computadora, fundamentalmente prestando nuestro dinero al Estado, que les paga a ellos beneficio con nuestros propios impuestos, es un negocio que no tiene una sola acción productiva. Perdóname, Matías. Sí, pero si termino la idea, sí. Ya se han llevado 113,000 millones de pesos. Cuando tú sumas las AFP y las RS privadas, ya le han costado al país 192,000 millones de pesos. Tú estás de acuerdo, a ver si te interpreto, corrígeme si me equivoco. Tú estás de acuerdo que la ley de seguridad social se modifique y se mejore. Yo también. Ahora, el planteamiento tuyo es eliminar las AFP. A ver si lo entendí mal. El planteamiento nuestro es el siguiente. Ajá. Este sistema solo se implementó de todos los países del mundo, que superan los 200, en 32 países. De los 32 países se revirtió en 18, solo quedó en 14. Y en América Latina solo funciona en 4. Y en estado puro solo funciona en República Dominicana. República Dominicana, este sistema es una absoluta anomalía a escala mundial. No latinoamericana, caribeña, mundial. Porque fue un fracaso absoluto y total que solo benefició a las entidades administradoras. Eso está constatado por informes internacionales como la OIT en 2019. ¿Cuál es el planteamiento tuyo? No, el planteamiento nuestro, sí, que hemos llevado a la comisión. Ya por segunda vez hemos presentado el proyecto de modificación de la ley, es que tengamos un verdadero sistema de seguridad social. En la seguridad social, en los parámetros internacionales, las cuentas que las personas tengan con intermediarios privados no se consideran parte de la seguridad social. La gente tiene todo el derecho a tener un ahorro para la vejez, un seguro complementario de salud, todos los productos financieros del mundo, y ese es un derecho, y las entidades financieras deberían tener también la libertad de ofrecer esos productos. La seguridad social es otra cosa. La seguridad social en cualquier parte funciona como un sistema solidario que le da certidumbre a las personas. Eso significa... Estatal. O sea, no puede ser administrado por entidades privadas financieras, porque son un costo, pero además tienen su objetivo en la optimización de su ganancia a costa de dejar a la gente en la desprotección, en la miseria, en la falta total de garantías. Entonces, lo que un sistema de seguridad social tiene que hacer en salud no es el no te cubre, es el que tú sepas si yo tengo una enfermedad o un requerimiento de salud, mi patrimonio no está en juego, ni yo voy a tener que salir a hacer un SAN ni a pedir limosna a un político ni en redes sociales para poder tratarme una enfermedad. Y en pensiones significa que yo sé, dado cuántos años que yo cotice, con cuánto me voy a retirar. El pecado original es la ley. Y que eso que me voy a retirar va a ser suficiente para yo vivir con dignidad, sin ser una carga para mi familia, ni una carga para el Estado. Eso es lo que yo quiero de la seguridad social, cualquiera, ¿no? El pecado original es la ley. La ley, porque la ley, como dijo el ex vicepresidente Rafael Alburquerque en el año 98, en los debates en CONARE, cuando se estaba debatiendo esta ley, dijo: nadie está en contra de que los actores privados participen y ofrezcan productos, pero esto no es lo que se está discutiendo aquí. Aquí se está discutiendo que esto esté
en función de esos actores. Y por lo tanto, aquí no se está discutiendo seguridad social. Aquí se está discutiendo un negocio seguro. Eso lo dijo un especialista por todo el país respetado, llamado doctor Rafael Alburquerque, en el año 98. Y eso es lo que se ha demostrado en los hechos. Según lo que usted plantea aquí, entonces nosotros nos encaminamos a una sociedad de enfermos y hambrientos. Pero totalmente, cuando tú lees todos los estudios, hasta lo que las propias AFP han encargado, que te dicen que las personas que accedan a una, comillas, pensión, que va a ser una minoría, van a recibir entre un 20 y un 30% de su salario en un país donde el 70% gana de 30,000 pesos para abajo. Lo que tú vas a tener son personas que han logrado salir de la línea de pobreza y van a ser lanzados a la pobreza y a la indigencia. Y lo que tú tienes hoy en día, hoy, no mañana, hoy, es una cantidad de gente que comete el pecado de enfermarse. Que comete el pecado de enfermarse en una cosa que el famoso catálogo no le cubre o le cubre solo una mínima parte del tratamiento. Y es el terror a enfermarte, no a la enfermedad, que tú deberías poner tu energía en sanarte. No, es el terror a que no vas a tener el dinero y vas a estar preocupado o de recolectar los fondos o de ver qué político se apiada de ti en la famosa cultura clientelar. O peor todavía, vas a elegir a lo mejor no tratarte para que tu familia no pierda la casa o el carrito o el negocito. Eso está pasando todos los días en República Dominicana. Sí. Y eso lo que ha traído como consecuencia en todos los países donde este sistema cruel e inhumano se ha defendido a capa y espada, que en Chile, por ejemplo, que es la Meca, si el Estado no hubiese metido tanto que aborrecen del Estado, es el Estado el que evita el colapso social de eso, porque lo que eso trae es puro sufrimiento. Es el dinero del Estado el que salva de que la gente salga una y otra vez a las calles. Entonces lo que están arriesgando, además del sufrimiento cotidiano de miles y miles de familias cada semana en República Dominicana, y lo que va a venir en pensiones va a ser todavía peor cuando la gente vea la estafa, es que aquí lo que están arriesgando es una crisis de conflictividad social y política. Es arriesgando la paz social solamente por complacer a 10 grupos financieros nacionales y transnacionales. Matías Bosch, profesor, investigador y quien se ha dedicado por mucho tiempo también a desarrollar investigaciones respecto de el impacto de la seguridad social y sobre todo todos los componentes, ¿no?, que incluyendo este que ahora nos ocupa, que es la situación del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Matías, ¿qué ha pasado? La gente, que es la mayoría, uno siente que no reacciona, pero esa es la población que diariamente le dicen, eso no se lo cubre el seguro. No, si usted no trae tal y tal cosa, no, dígale a su médico que no indique eso, porque si no es lo que nosotros decimos, usted no se lo puede hacer. Eso es permanente. Y lo otro es que, ¿por qué pasa eso? Que la gente no reacciona cuando es la más afectada. Y lo otro es cómo un Estado va a estar sobreviviendo con esa situación, porque tendrá enfermos que no puede atender y que no le puede dar tampoco atención en los hospitales públicos, porque tú tienes que presentar un carnet para que te atiendan en un hospital público. Es correcto. Mira, este es un sistema cuya finalidad es el lucro, sobre la base de la inseguridad, el sufrimiento, la desprotección, la enfermedad, la indigencia, el hambre, la pobreza de la gente. Es alérgico a los pobres, es alérgico a quienes no le pueden garantizar un ingreso constante. Por lo tanto, aquí se segregó a la población. Se segregó, está la población, la que tiene un trabajo formal que le asegura un flujo constante, está la población que ellos llaman informal, a esa yo no la quiero. Pero además las ARS privadas escogen a quienes atienden. Por ejemplo, a la que mejor le fue el año pasado, por lejos,
fue a la ARS Futuro. ¿Qué es lo que hace ARS Futuro? No quiere personas de 55 años o más en su cartera. Quiere población joven y hombres. Son alérgicos a las mujeres, son alérgicos a los de 55 años o más, porque para ellos nosotros somos como carros. El sistema le permite hacer esa selección. Pero claro, eso es legal, porque ellos son entidades privadas, ellos escogen. Pero no hay un sistema regulado. Esto es un sistema de mercado para hacer ricos a los ricos. Este no es un sistema de seguridad social. Es de seguridad social para obligarte a cotizar, como pasa en todo el resto de los países. Pero para fines de los derechos de la gente, no, para fines de la gente es de seguridad de los negociantes. Entonces, ahí se quedaron, y está la gente que pierde su trabajo y deja de cotizar. Total que ahí se quedaron, ahí teníamos casi 6 millones de personas que no tenían ningún, comillas, seguro, que es el inseguro. En sucesivos gobiernos se fue carnetizando. Eso es lo más que puede hacer este sistema. No puede hacer otra cosa que carnetizar, porque no es verdad que nadie con un carnet, hasta con un plan complementario caro, tú tienes cosas que no te cubren. Porque el no te cubre es la clave para ganar de las ARS. Bien, esas personas, el actual gobierno las terminó incluyendo prácticamente a todas en el régimen subsidiado. Pero ese régimen subsidiado, mientras en el contributivo por cada afiliado hay 1.600 pesos, casi 1.700 pesos. En el subsidiado es 321. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es un seguro pobre para pobres. Porque con todo lo que se cotiza debería alcanzar para toda la población. Pero la cotización es para que la ARS privada se haga rica. Por lo tanto, no me haga ceder un peso de esto. ¿Esa es la causa de la situación de Senasa? Pero debemos ir ahí. Pero claro, la causa de la situación de Senasa es que tú tienes casi 6 millones de dominicanos y dominicanas que en la Constitución tienen un derecho, pero la única forma de incluirlos es que el Estado le dé el famoso seguro subsidiado. Y ese seguro subsidiado se tiene que financiar de los recursos del presupuesto, porque las cotizaciones son para que las ARS privadas las manejen y se hagan ricas con ellas. Entonces tú tienes un montón de dinero, pero la mayoría de la población no puede acceder a ese dinero. Tiene que recibir una limosna, que es el seguro subsidiado. Y entonces tiene que atender a la mayor parte de la población, que además son la mayoría de mujeres, son la mayoría de personas mayores, son todo lo que la ARS privada nunca quisieran. ¿Sí? Y entonces tiene que dar las atenciones. Pero además pasa que como gobierno tras gobierno han ido destruyendo los servicios públicos. ¿Sí? Fomentando la privatización de los servicios. Cada vez más ese seguro subsidiado tiene que terminar contratando servicios en los prestadores privados, lo cual también, entonces se supone que al fin Ahí es la quiebra. el seguro subsidiado iba a ser un apalancamiento de financiamiento para los hospitales y para los servicios públicos. Pero como el objetivo es privatizar y obtener ganancias privadas, van destruyendo y deteriorando en un círculo vicioso a los servicios públicos, y Senasa tiene que terminar contratando a los prestadores privados. No solamente, pero ya tiene contratado más de 150 prestadores privados. Casi la mitad de los prestadores son privados. Y la mayor parte de los fondos que Senasa desembolsa van a prestadores privados, pero eso no es culpa de Senasa. Eso es el imperio de la ganancia y la privatización que se impuso con la ley y además con las propias leyes que regulan al sistema de salud. Por eso nosotros, ¿qué proponemos? Un seguro familiar de salud, ¿verdad? Un Senasa para todos, que no sea el no te cubre, y que con la cantidad de cotizaciones que hay en este país, y si además se incentivara a cotizar a todas las personas que están en la informalidad, ¿sí? Se les incentivara a cotizar, y el mejor incentivo sería: no temas en cotizar, que cuando tú cotices en este Seguro Nacional de Salud, no va a haber el no te cubre, Nosotros tendríamos un sistema autofinanciable completamente, que le garantizaría a las personas todas las atenciones. Hay déficit en Senasa,
¿Y está quebrado? No, hombre, no, eso es imposible porque ¿Por qué? la segunda ARS de este país en 2024, una transnacional, que hay que decir que las dos principales ARS de este país, tanto que se habla de soberanía nacional, las dos principales ARS de este país están en manos de inversionistas extranjeros. Por lo tanto, algo tan básico como la salud de los dominicanos y las dominicanas no están en manos ni de médicos, ni de empresas médicas, ni de dominicanos. Están en manos de empresarios financieros transnacionales. ¿Sí? Por lo tanto, la salud de los dominicanos y las dominicanas no importa. Pero Entonces, la no hay segunda, problemas económicos en Senasa. la segunda ARS privada del país tuvo pérdida este año. En 2024 declarada, yo no lo creo, pero dicen ellos que sí, y nadie ha hecho un escándalo. Lo que pasa es que las ARS privadas les conviene establecer la narrativa de que Senasa subsidiado quebró, porque ahí hay casi 6 millones de afiliados. Y si además logran que le igualen el cápita al que se paga en el sistema contributivo, significa que van a tener 6 millones de afiliados limpios, por el cual ellas pidan entonces competir. Déjennos a nosotros administrar ese seguro subsidiado, que imagínate, va a venir, es de dinero del presupuesto público. O sea, voy a tener todo lo que la gente me cotiza y además voy a tener lo que el Estado va a gastar en esas personas. Y voy a ganar dinero solo por administrarlo. Matías. Eso es lo que pasa aquí. Además de la lógica, además de la normal y legítima disputa partidista de que cada quien en la oposición critique al gobierno, lo cual está bien. Hablaste de 6 legítimo. millones de afiliados Sí, en Senasa. sí. Este gobierno cuando llegó afilió 2 millones, ha afiliado 2 millones. Significa que cuando habían 4 millones de afiliados, Senasa nunca tuvo la crisis Senasa que ha tiene tenido ahora. varias veces resultados negativos. Eso porque, por ejemplo, tú tienes que chequear las reservas técnicas. Cualquiera que chequee las reservas técnicas sabe que Senasa tiene reservas técnicas. ¿Qué es eso? Las reservas técnicas es aquella parte, dicho de manera muy llana, aquella parte de tu ingreso que tú no gastas y tú tienes invertido para cubrir en caso de que tu déficit te genere un problema de liquidez y de financiamiento interno. Las reservas técnicas de Senasa cubren eso. No es el primer año, pero además, como te digo, nadie ha hecho un escándalo porque Mapfre haya tenido pérdida en 2024. ¿Por qué? Porque se quiere instalar el relato de que el único seguro, entre comillas, que cubrió a la mayor parte de la población, pero además es la que carga con las mujeres, la que carga, quiero decir, porque para las ARS privadas eso es una carga, con las personas mayores, tiene una siniestralidad del 98%. ARS Futuro, la que más ganancia tuvo en 2024, tiene una siniestralidad del 43%. Claro, que nadie va ahí. Los pobres van a Senasa. No, ni los pobres, ni... ellos quieren hombres y jóvenes. Quieren hombres y jóvenes. Entonces, claro, es muy bonito, pero la explicación está en de dónde salen los recursos y dónde están concentrados los recursos. Los recursos están concentrados en un sistema que le da a las ARS privadas el dinero. Ya se han llevado 79 mil millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, los gastos administrativos de las ARS casi triplican sus ganancias. Los gastos administrativos. ¿Eso bajó en una reforma de ley? No, eso fue de la AFP, pero los gastos administrativos de la AFP crecen todos los años y uno no entiende cómo es eso. Por eso es que nosotros decimos, cuando vayamos a ver el costo social de las AFP y de las ARS, hay que sumar lo que ellos presentan como ganancia, pero también lo que presentan como gastos operacionales, administrativos y generales, que son de miles de millones de pesos. Eso los cubre. Cada vez que a ti te dicen no te cubre, tú tienes que saber. ¿Qué papel juega la superintendencia? No, pero eso no se fiscaliza. Eso no se fiscaliza. Que los gastos administrativos de una FP y de una ARS sean el doble o el triple de las ganancias en unas empresas que lo que tienen son unos edificios y unas computadoras, y que lo único que hacen es administrar dinero ajeno. Intermediario. Sí,
y decirle a la gente no te cubre, tú tienes que decir, pero ¿y en qué es lo que gastan todo ese dinero? Bueno, eso le ha costado al país casi 200 mil millones de pesos. Son las mismas que le dicen a una familia que la hija o el papá o el abuelo tiene un cáncer y le dicen, te cubrimos la mitad del tratamiento, la otra mitad que te cuesta Matías, 3 millones, búscatelo tú. Dice un radio escucha que si entonces de dónde vino, si SENASA no, o sea, orgánicamente no está en quiebra. No, imposible. ¿De dónde viene entonces la información? ¿De grupos interesados? Pero pues, ya lo estamos diciendo, hay un legítimo debate de actores partidarios, legítimo, y que tienen derecho a su opinión, y es legítima la polémica contra el gobierno. Eso es legítimo. Eso es legítimo. Eso es oposición. Eso es oposición y está bien que sea así. Y por supuesto que SENASA podría tener mejores resultados. Ahora, lo que pasa es que eso es un enfoque inmediatista. El problema fundamental está porque SENASA Contributivo tuvo resultados positivos de más de 500 millones de pesos. Según Cizarril, estoy hablando de los datos de la superintendencia. Datos de la superintendencia. Entonces, el problema fundamental está en que SENASA atiende al triple de población que las ARS privadas, pero sin embargo recibe por cada afiliado la sexta parte. ¿Por qué? Del monto, porque el sistema está construido para que quienes les aseguran un flujo de dinero estén en las ARS privadas y que las personas que no cumplen con ese criterio financiero reciban un seguro pobre para pobres como una borona asistencialista del Estado. Si nosotros tuviéramos un seguro, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Repetimos, para que quede claro, porque la propuesta es importante. Un seguro nacional de salud universal, donde todos podamos cotizar y donde todos coticemos y el gran incentivo sea, se acabó el no te cubre. Se acabó el no te cubre. Segundo, que ese seguro tenga un compromiso, un compromiso, claro, con resultados, con la contratación de servicios públicos. No exclusivo, no, pero un compromiso con no soltar y no dejar en el deterioro financiero a los servicios públicos. En este país los hospitales le dan 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, y todo lo demás lo tienen que levantar de los pacientes con seguro. Matías, los hospitales aquí sobreviven de milagro. Matías, vos, por favor, y lo que por proponemos favor. en el sistema de pensiones es que tú tengas un sistema como tienen los maestros, como tienen los profesores y empleados de la UAS, como tienen los médicos. Yo quiero saber con cuánto yo me voy a retirar cada cuántos años de aporte. Matías, Y esa pensión me va a tocar a mí y me va a tocar de por vida y me va a alcanzar para vivir. Luego, si cada quien quiere contratar una empresa privada para un plan complementario o para un ahorro complementario para su vejez, que sea su opción y su derecho, pero mi obligación legal sea con un seguro nacional de salud y un sistema nacional de pensiones que me asegure total cobertura en salud y pensiones justas y suficientes para vivir sin ser carga para nadie, ni que la vejez sea un miedo. Matías, Sí. tienes un discurso de años con relación a este tema. Y tenemos, Y está porque haciendo- cada vez somos más. Está generando una alerta, está haciendo un llamado, está pidiendo a los sectores fácticos del país que reorienten esa política. Con esos llamados que has venido haciendo por todo este tiempo, ¿te están escuchando poderes de decisión en ese sentido? ¿Están poniendo atención a esa alerta? ¿Están en disposición de reorientar? Eso es el muy asunto? importante. Mira, con esa publicación que le hemos traído en el día de hoy, lo que estamos diciendo es: la ley no va a cambiar por sí sola, no porque sea buena, sino porque los dueños de la AFP y la ARS no lo van a permitir. Para eso se ¿Están viendo para otro lado? No, están viendo lo que se ganan. Han sido 192 mil millones de pesos en base a recibir un dinero obligado de la gente, de empleados y empleadores, y a negar servicios, y a negar cobertura, y a negar pensiones, y a dar montos de hambre. Entonces,
ellos no van a permitir que esto cambie. Incluso se puede perder dinero como en el 2022. Incluso pueden decir que tienen gastos administrativos que son hasta del triple de las ganancias y nadie los fiscaliza. Pero lo que nosotros fuimos a la Comisión Bicameral la semana pasada, primero fuimos con un proyecto de ley que ya está de nuevo presentado en el Congreso. El Congreso Nacional tiene un proyecto de ley que rescata la dignidad de los dominicanos y el cumplimiento de la Constitución. Ahora, se necesita voluntad y valentía política y histórica para esto, porque hay que poner, cierro con esto, hay que poner en el tablero qué pesa más. No tener problemas con 10 grupos ultra ricos financieros dueños de la AFP o la ARS, o el cumplimiento de la Constitución, la dignidad y los derechos de las dominicanas y los dominicanos. Y segundo, vale más complacer a esos grupos que tener dentro de unos años un estado de conflictividad social, de crisis política, social y económica, producto de la situación ignominiosa en que va a vivir la gente, que va a ser insoportable, y cuando los pueblos sufren, lo que se arriesga es el conflicto. No importa más la dignidad de los dominicanos, la paz social y la estabilidad del país, y que además esos recursos, además de poner a valer las pensiones y la salud de los dominicanos, dinamicen la economía, generen empleo, generen vivienda, generen facilidades para las MIPYMES, generen empleo, generen actividad, generen desarrollo. ¿Eso no vale más? Nosotros creemos que sí. Los grupos financieros pueden seguir con sus negocios financieros libremente, nadie los molesta ni nadie los cuestiona, lo hacen muy bien, pero dejen la seguridad social, dejen la seguridad de los dominicanos y dejen la paz social tranquila, que los primeros interesados deberían ser ellos, pero la clase política tiene que asumir con valentía esto, pero sobre todo la ciudadanía tiene que saber que esos grupos no van a permitir que la ley cambie, y es la ciudadanía la garante de que esto cambie. Matías Bosch ha estado con nosotros, profesor, investigador, Sí. y este nuevo trabajo, ¿quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana? Que ya está circulando. Gracias. Muchísimas gracias. Y vienen datos, por ahí. Muchísimas gracias. Un honor como siempre. Gracias a ti por venir. A las personas, déjame decir esto, que busquen las redes sociales de la Coalición por la Seguridad Social Digna y se unan, se vinculen y se informen. Mire, cada vez que hay un posteo de esto, ¿cómo así? no, Coalición Seguridad Social Digna. Y basta ver lo que pasa cada vez que alguien postea una situación de esta, de negación de pensiones o negación de salud, la indignación de la gente. Pero tenemos que convertir la indignación en una voluntad de transformar las cosas. Gracias de nuevo a Matías Bosch. Como a cada invitado les recomendamos que para construir y reconstruir, usted necesita las mejores herramientas, los mejores equipos. Y entonces, ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Perfecto. Materiales industriales, esa es la ferretería más completa. Si le dices que te mandamos de aquí el programa diario, te van a dar una rebaja importante. Bien. Muy bien. Perfecto. Excelente. Y con eso es que tiene que haber compromiso con con las empresas y los trabajadores que crean valor en el país y que sudan lo que construyen cada día. De nuevo las gracias a Matías Bosch. Nosotros continuamos. Conoce las claves del día.